Bueno, pues otra propiedad del Brownian Motion es que es una martingale, es decir, que la esperanza, al final de cuentas, si tú estás, una vez estás en este punto, la esperanza de que el punto en el tiempo 400, o sea, el punto más probable, en media va a ser este mismo punto. Porque bueno, pues básicamente tiene media cero el proceso y demás. Y el trabajo consistía en simular estos procesos, ir simulando cada incremento independiente e ir sumando. Es decir, tú simulabas lo que hubiese pasado en una hora, la distribución de los retornos, y la siguiente, y las ibas sumando y sacabas un buen movimiento. Entonces al principio pues veíamos intentando coger algunas distribuciones teóricas y compararlas con el historial de diferenciales de precio. Este en concreto es horario que te encontrabas. Y es que en este caso pues la exponencial con la misma desviación estándar cuadraba más o menos, y el caso de la normal, que es la roja, que es no le daba importancia a las colas. Y el problema viene porque toda la teoría que desarrollas y que puedes calcular muchísimas cosas, se hace todo con la normal. Pero otra cosa que vi estas semanas es que si tú cogías, por ejemplo, la distribución, o sea, tú cogías y simulabas con la distribución doble exponencial, yo hacía un movimiento, o sea, simulaba el movimiento y me hacía el histograma, por ejemplo, cuando vi este es un retorno, ¿no? Que está la distribución exponencial. O sea, simulado de, no sé si son mil veces para sacar, o sea, 1000 simulaciones con la distribución exponencial de un solo movimiento y sacar el histograma. Pero si en vez de coger ese intervalo solo, que es el intervalo más pequeño, cogía, por ejemplo, mira, salió cortado, las 500 horas siguientes y calculaba de la hora 0 a la hora siguiente, lo que había sido en cada momento un intervalo de la exponencial, se me convergía hacia lo que era una normal, como es el movimiento. O sea, y el movimiento estudia realmente Sí, tú lo que estás viendo es que a largo plazo, o sea, tú empiezas como una delta de Dirac, sí, y luego cada vez vas suavizándote si más. tú vas estudiando el movimiento, tú estás en 0 y estudias, por ejemplo, dónde puede estar en 400, aunque este 0 de aquí sea una exponencial, no sé por qué, ahí era una normal. Sí, eso sí sabemos. Y de hecho y cumplía también lo de la varianza con directamente proporcional al Porque tiempo. los incrementos en el movimiento tú los sacas de una doble exponencial. Sí, todos los incrementos por separado son una doble exponencial. Sí. Y sumados todos, Claro, el incremento da una normal. Tenemos central el límite, claro, porque lo que está haciendo es sumar una variable aleatoria que es doble exponencial, daría igual lo que fuera, excepto si fuera potencial. Y al sumarla n veces, te sale una nueva variable aleatoria, ¿no? Esa nueva variable aleatoria que te sale se va a distribuir como una normal. Vale, entonces la cosa es saber si un activo, por ejemplo, también le va a pasar esto, pero que no... Bueno, luego lo pongo que no pasa. O sea, converge hacia una normal y en el momento que ya está en una normal empieza ya... O sea, no se queda ahí y empieza a hacer... Pero tú en el activo mides, o sea, mides la distribución de diferencia de precios. Sí. Los retornos. Sí, los retornos en 1, 2 horas, 4, 5... Vale, y si lo mides en el mínimo, en una hora, te sale la distribución. Me sale parecido a una exponencial. Te sale parecido a una exponencial. Si lo mido en minutos, me sale más afilada todavía, una exponencial. También se parece a una exponencial. Y si lo mido, por ejemplo, en 500 horas, salía parecido a una normal. En cambio, justo era cuando la varianza dejaba de ser proporcional al tiempo, cuando ya no se cumplía esa condición, simplemente empezaban a salir cosas distintas. Ya. O sea, llegaba un momento que se parecía a una normal y luego se deformaba. A ver, esto, si mal no recuerdo, simplemente por la combinación de variables, tienes una fórmula de variables independientes aleatorias, tienes una fórmula que te dice cómo evoluciona con el tiempo la volatilidad y la kurtosis, ¿vale? Entonces, una normal pues tendrá, yo creo que esto, no recuerdo si tendría asintóticamente a 3, creo que no. O sea, va bajando cada vez más. La de la normal es 3. Por eso, entonces al final, pues en un determinado tiempo sí sería normal y luego sigue siendo más hasta que termina como si fuera en un uniforme. Por la historia es, tú partes de una delta de Dirac, ¿vale?
Y según va pasando el tiempo, lo que va haciendo esto es difundirse. ¿Vale? Hasta que al final, a muy largo plazo, tendrías por la probabilidad de tener cualquier tipo de precio. ¿Vale? Entonces, pues eso, en algún punto esto se parece a una normal, y durante un tiempo se parece a una normal, pero no, sigue difundiéndose. No, pero la exponencial, cuando la he ido sumando puntos y puntos, siempre se queda. Ha habido un momento que era normal y luego la normal X siempre. igual a 1 cuando X igual a 1 cuando X igual a 0. No, es una especie de pico, o sea, que no es una función en realidad. O sea, vale infinito en un punto y 0 en el resto. Entonces no sería un pico, ¿no? Sería una línea. Sí, pero no colapsa, porque, pero si lo haces en minutos es muy estrecha y según va pasando el tiempo va bajando cada vez más. De todas maneras, o sea, yo no entiendo muy bien lo que estoy diciendo. O sea, tú lo que tienes es un proceso en el que tú estás sumando a cada paso de tiempo una variable aleatoria que la sacas de una distribución doblemente exponencial. Sí. Bueno, pues eso si lo mides a 400 pasos de tiempo, lo que tendrás será, lo que vas a tener ahí va a ser finalmente una gaussiana. Sí, siempre. Es más, aunque sea 10.000, todos los que sea, siempre sale gaussiana. A partir de 10 va a ser. La cosa es que, por ejemplo, con la exponencial, sí. 20. No por eso, sino porque tiene esta forma. La volatilidad de una gaussiana. Una gaussiana puede tener cualquier volatilidad, pero la kurtosis también tiene otra fórmula, que ahora no me acuerdo, pero bueno, está en internet y tal. Y la kurtosis disminuye. No sé si disminuye asintóticamente a 3. Eso puede ser. Es que si disminuye asintóticamente a 3, eso es la Entonces normal. Sí sería la normal. Eso sí sería la normal. ¿No? Sí, lo que no entendía es por qué decís que luego desaparece la normal. Eso, cuando tú lo haces, en vez de con una exponencial, con los retornos de un activo financiero, para ver si se parece a la teoría de esto o si no. Vale, con los retornos de un activo financiero, ¿y cuál es la distribución de los retornos? Es parecida a la exponencial, es picuda, Sí. y según va surgiendo va acercándose a la normal, y hay un momento ya que las desviaciones típicas ya dejan de coincidir y se va deformando, el histograma se va deformando y ya no se parece a una normal. O sea, hay un punto en el que, o sea, se va acercando a la normal y luego... Es que pero eso igual es falta de estadística, te harían falta... También puede ser. Pero vamos, estamos hablando que son... Yo esto lo he hecho para comparar si tú con una exponencial puedes utilizar los cálculos que se han hecho para la normal, teóricamente. Realmente, no sé si salían que eran 10.000 horas cuando empezaba, o sea, que no lo vas a utilizar realmente si lo vas a aplicar. Claro. O sea, aunque da igual porque no vas a llegar a ese punto, y si operas en minutos, pues mucho menos. Y bueno, lo que hace el programa es esto, simula un... Bien, o sea, tiene dos formas de simular básicamente. Puede simular con la distribución de retornos que tú le has dado, o puede coger la distribución de los retornos de los precios y mezclarlas. O sea, sacar las probabilidades de cada precio en función de todo lo que de cada retorno, en función de toda la serie que le has dado, mezclarlo y calcularte todas las trayectorias que quieras. Y una vez que tienes esto, pues el código, el más básico, lo que hacía era poner diferentes barreras, ver dónde cortaba cada trayectoria y con eso hacer, pues así a lo bruto, intentar calcular la probabilidad de que te salía de tocar cada parte. Ajá. Que sería algo así como esta tabla, ¿no? Sí. Donde tienes las diferentes combinaciones de take profit y de stop loss. Y por ejemplo se puede utilizar para problemas sencillos, como por ejemplo si tú estás lanzando una moneda y tienes cierta cantidad de efectivo, ¿cuánto tiempo, o sea, cuál es la probabilidad de arruinarse? Por ejemplo, depende del número de lanzamientos que hagas. O sea, si tú aquí ves que por ejemplo tienes 10 euros de efectivo y según vas realizando más lanzamientos, pues mayor ha sido la probabilidad de que te hayas quedado sin nada. Y luego pues 25 euros pues obviamente menos, tal. Y bueno, calculado de otra forma con otros ejes donde aquí está el efectivo en el eje X y la probabilidad de arruinarse en el eje Y. O sea, claro, cuanto más efectivo tienes al principio, pues... Y esto es calculado simulando trayectorias. Sí, acabo en 3. La kurtosis converge a 3. O sea que sí que... Bueno, y luego también esto ya lo hice esta semana, de aplicar la teoría e intentar comparar los resultados teóricos con los resultados de la simulación. Esto es, con las matemáticas de la estocástica y tal, pues al final lo que te queda es que teniendo una media edad, teniendo una pendiente,
la probabilidad de tocar el nivel superior que tú le has puesto antes que el nivel inferior es esta, que es función pues esa de los niveles y de la media y de la desviación típica. Si tú esto calculas el límite cuando tiende a cero, tienes la probabilidad de tocar el nivel superior cuando la media es cero. Entonces, o sea, el beneficio que te daría aquí ves que es cero, porque si tú multiplicas este valor por el valor del take profit a este y le restas la probabilidad de tocar el otro nivel, que es 1 menos esta, o sea, al final te queda que es este. Cero. Y bueno, aquí están los cálculos que hice, que esto es el teórico que da la probabilidad de tocar el nivel superior con una media positiva. Y esta es la esperanza que te darías si cada vez que tocas ese nivel, cobras ese nivel, cada vez que tocas el otro, cobras ese otro. O sea, restas ese otro de tu beneficio, vamos. Y esto es simulando, este es el teórico, esto es simulando una normal y este es simulando con una doble exponencial. Que se ve que lo que es en la diagonal, bueno, según está en la diagonal, los resultados son prácticamente de Perdona, ¿PTP qué es? la probabilidad de tocar el take profit. Solo el take profit. Solo el take profit. Que luego la probabilidad de tocar el stop loss es 1 menos esto. Entonces ves que realmente difieren de una a otra y a la teórica difieren en décimas, y esto ha sido con, no sé si 1000 o 5000 trayectorias simuladas solo. Entonces no entiendo lo de 2, la probabilidad de tocar el take profit sin tocar el stop loss. Claro, la probabilidad de tocar primero el take profit. Pero Sin si has tocar el tocado el stop stop loss, te loss. quedas en el stop loss. Eso, o sea que estás haciendo el normal, vamos. Sí, lo de siempre calculado. Este es el teórico con la fórmula y este es con simulando normal y simulando una exponencial. Lo que quería ver es que simulando este y simulando este salían cosas parecidas para poder aplicar toda la teoría cuando fuese necesario. Lo que pasa, el problema de esto es que surgen muchos errores porque en cuanto cambias una décima arriba o una décima abajo la probabilidad, que realmente la estás calculando y es prácticamente la misma, en cuanto cambias una sola décima, la esperanza total se te mueve bastante más. O sea, porque estás subiendo la probabilidad de tocar el take profit un poquito, pero la del stop loss también la estás bajando un poquito, por ejemplo, y al sumarlo todo te da una diferencia bastante más grande. Por ejemplo, aquí es 0,42, 0,43 y en cambio la diferencia es de 0,35 a 0,24. O sea, al final se nota. Pero bueno, sí que te sirve, te indica más o menos por dónde van los tiros. O sea, que si esta es mayor que esta es mayor que esta. ¿Pero aquí deberían ser 0? No, porque aquí, para comprobarlo, he puesto pendiente. Le has puesto una media. Le he puesto una media, sí. ¿Qué era? Porque sí, una media 0,01 creo que era o algo así. Era una muy ligera. Y porque claro, si le pongo todo 0, pues daba eso, o sea, todos números en torno a 0, unos negativos, otros positivos. Y bueno, y eso. Y luego también puede haber errores por el hecho de que estoy simulando una normal y realmente estoy haciendo algo discontinuo. Cuando esto que tú quieres calcular es una normal que es un proceso continuo. Y cuando yo aquí toco un take profit, lo estoy saltando, no lo estoy tocando de pleno, y entonces ahí supongo que me causa errores, ¿no? Porque aquí en teoría, claro, siempre, como es continua, siempre va a tocar el take profit y lo va a tocar tal cual. Aquí lo está saltando y cuando lo salto lo apunto. Esos espacios me los estoy comiendo. Sí, aún así sale prácticamente lo que esperaría. Y eso, los errores del modelo, eso lo he dicho. Bueno, errores puntuales, por ejemplo, del número de trayectorias que simulas, que eso es obvio, pues, lo que te deje tu ordenador y demás. Y otros errores que pueden ser a la no continuidad de las simulaciones, y otros posibles errores, pues como que haya metido la pata en algún sitio, o que la teoría que la he cogido en un libro de no sé dónde. No, pues, porque te sale más que razonable, vamos. Y claro, la cosa aquí es que con esto lo que yo quería era comparar qué puedo calcular teóricamente, o sea, y qué no puedo calcular, o sea, qué coincide la solución teórica con la que no, con la distribución de precios, para poder utilizar las soluciones teóricas, que al final son, bueno, aparte que es más rápido, van a ser mejor, y puedo calcular cosas que igual de otra forma no puedo calcular, y calcular máximos en alguna función que salga o lo que sea,
Y eso, o sea, yo puedo calcular 1000 cosas, puedo calcular la probabilidad de alcanzar un nivel antes que otro en un tiempo determinado. Y eso está bien, por ejemplo, si hubiese una forma de... Porque si la media es 0 de los retornos no puedes hacer nada, pero si hubiese una forma con código machine learning o algo que te dijesen entre tanta probabilidad y tanta probabilidad, aquí vas a tener una pendiente de tanto. Durante tanto tiempo, ¿sabes? O sea, con esto puedes calcular cuánto tiempo vas a tocar, en cuál es la combinación que más rápido te va a hacer tocar los niveles, para que no te cambie, para que cierres antes de que te pueda cambiar la pendiente, si es que existiese. Y bueno, la probabilidad de que el máximo en un periodo esté antes de un tiempo X que tú decidas, la probabilidad de tocar un nivel antes que otro, la probabilidad de que se toque antes de un tiempo determinado, y bueno, la varianza y la esperanza de este tiempo también, el tiempo medio en tocar dos, si tú pones dos barras, ¿cuál será el tiempo medio que toque? O sea, porque realmente si tú tienes media, lo que te sale matemáticamente si tú no tienes ningún problema de tiempo es que lo dejes ahí, o sea, que te salga, que suba y ya está, pero claro, eso va a volver a bajar, y si tú tienes que utilizar el menor tiempo posible y demás. Entonces la utilidad del modelo empírico es eso, porque tú estás calculando otro movimiento que no tiene por qué ser, o sea, teóricamente, en teoría, con la teoría tú puedes calcular este movimiento, que es digamos, una pendiente lineal y el movimiento browniano. Y claro, las dudas que surgen es eso, si tu objeto de estudio, como por ejemplo un activo realmente se comporta de esta forma o no, qué parámetros puedes calcular y cuáles no, porque igual por ejemplo la probabilidad de tocar cada nivel sí lo puedes calcular y te da parecida, pero si tú calculas los tiempos, igual uno te da distinto que otro y eso no lo podrías calcular. Porque al final la probabilidad de cada nivel no tiene por qué estar relacionada con el tiempo que vas a tardar en tocarlos. Yeah. Puedes tocarlos muy pronto y al final la probabilidad es la misma de tocarlos o tocarlos mucho más tarde. Y bueno, eso, pues, bajo qué condiciones puede ser utilizado. Si hay cálculos que no puedes, si por ejemplo hay cálculos que no puedes realizar de forma teórica, pues con esto puedes realizar cualquier cosa, porque como lo haces a lo bruto y mides 10.000 trayectorias a ver qué pasa y demás. Y por ejemplo, si el cálculo ese de las barreras, otra cosa que es muy útil hacerlo así es que si el cálculo ese de las barreras no fuesen fijas, fuese por ejemplo una curva, yo no sé a la hora de realizar todo el cálculo integral y estocástico y demás si tú podrías hacerlo eso. O igual sí, yo no. Yo creo que sí. Debe ser un chocho considerable, pero podrías sí. hacerlo, pero si tienes una función, yo que sé, t al cuadrado o lo que sea, pues vamos, Se complica. tiene que, si ya es complicado el otro, yo no sé, como más que nada porque el otro yo lo puedo encontrar desarrollado ya la solución, y si yo quiero calcular una barrera ya personalizada lo tendría que hacer yo. Claro. Y vamos, de esto pues... Y bueno, la aplicación al eurodólar, esto es pues nada, un retorno de una hora, la simulación de 100 trayectorias, y esto es por ejemplo con spread. Claro, ahora cuando haces este modelo tienes que calcular el spread, estás teniendo horas y tú en medio tienes un precio máximo y un precio bajo, tienes que calcularlo teniendo en cuenta esos precios máximos y bajos, y esto es por ejemplo lo que te daría, es decir, usando una media cero, pues claro, te daría todo negativo porque ya de primeras el spread, que es 1 y pico, te lo estás comiendo entero. Y esto es lo que yo decía de que iba haciéndose hacia... Este es el retorno de una hora, aquí ya tienes el de 500, que se parece a una normal, y en cambio si ya cojo 10.000 horas, te queda algo así, pero es que ya no sé si es que te queda algo así porque no es la misma distribución, es que ya ni siquiera esta distribución no es la que le toca siquiera, porque o sea, esta es la línea roja, es la varianza teórica que tiene que tener. Entonces, hasta cierto punto, digamos 2.000 y pico horas, esa varianza la cumple, pero llegado a un punto empieza a tener una varianza más pequeña, y de hecho, bueno, aquí se ve que la varianza es más pequeña que lo que es la normal. Pero eso ya lo vimos, eso era por falta de puntos. ¿Te hacen falta más? Vamos, en teoría sí que se cumple, entonces sí que es estocástico. Hombre, o sea,
En el caso de las finanzas no lo sabes porque no tienes tanto. En un caso teórico, lo que sí se ve es eso, que lo que pasa es que empieza a hacer falta unas cantidades de datos muy grandes, como 100 veces más de lo que tenemos o cosas así, para que se te ajuste bien. Es falta de datos. Tú tienes... ¿Cuántos minutos teníamos? ¿450.000 o 4 millones? ¿Cuántos eran? No, pero no en ese sentido, sino que o sea, te haría falta 100 veces el tramo que tú estás simulando, digamos, que nosotros simulábamos, nos haría falta como 100 veces más el número de datos de lo que nosotros teníamos. Digamos. O sea, cuando tú dejas avanzar las trayectorias, el mogollón de trayectorias que estás lanzando, y tú pones ahí, tú dices, vale, yo voy a contar a T igual a 100. Sí. Claro, el número de trayectorias que tú tienes, suponte que son 100. Tú estás intentando, y claro, la varianza te va creciendo. Tú quieres cubrir ahora todo esto de aquí para tener tu distribución con las 100 que te están llegando. Cuando estás muy cerca, pues el soporte que tienes que cubrir es pequeño y 100 trayectorias te cubren bien el espacio. Ah, vale, que es verdad que se van... Pero como La la densidad, vas hablando, digamos. la densidad de trayectorias, si mantienes el mismo número de trayectorias, a medida que te vas alejando, cubre menos el espacio de probabilidades. Con lo cual te sale una distribución que Bueno, y todo, si las... te faltarán cosas en los extremos. Si las doblases... Pues te iría mejor, y si la Claro, multiplicas pues por 10 te iría mejor, y al final... Eso, al final lo calculamos incluso y era como, hace falta como 100 veces O más. sea, pero sí que sale. Sí, sí que sale. O sea, si Bueno, la- con la financiera no, claro, porque no claro. lo sabes. Yo digo Es la de decir, la tú financiera. pruebas- La finanza no lo sabes, claro. Claro. O sea, sí, porque yo las otras sí que sé que salen... Porque tienen que salir, pero no. Le meten más caña y lo ves también. Aparte que de la teoría está claro, Claro, la teoría sí veo que que deja mucho hueco las trayectorias porque es muy largo, le puedo meter... Hombre, con Le lo puedo meter todo, que, todo con lo lo que que quiera. ves, si te vas hacia atrás, con lo que se puede ver ahí, es hasta qué punto deberías tener cierta capacidad de predicción. Por encima de 4.000 horas o de 2.000 horas, cuando empieza a separarse, ni te plantees Pero es que hacer además, nada. si estás, por ejemplo, hablando del euro-dólar en un periodo de 10.000 horas, ahí tienes, si quieres invertir en euros, o sea, en dólares en un periodo de 10.000 horas, igual es mejor que estés mirando lo que están haciendo los bancos centrales o Sí, lo que también. sea, más que Pero bueno, esto, ¿no? matemáticamente ya tienes un límite, digamos, matemático. Pero al que final, dice- las monedas están muy intervenidas, entonces a la larga las políticas monetarias que lleven los diferentes estados van a... O sea, es decir, ¿Pero un esto que estado- son días o horas? estos son horas, son 10.000 horas. 10.000 O horas sea, en si días. un banco central de un país se y pone a un año imprimir y- moneda, un imprimir año y moneda, medio. esa moneda se va a devaluar, te da igual Claro, todo claro, esto. claro. Sí, tú ahí lo único que estás comparando es si la teoría te cuadra o no te cuadra, ¿no? Con los datos de bolsa. Pero que no lo puedes ver. Pero vamos, 4.000 horas, por Claro, ejemplo, de- sería del orden de 3 meses, una cosa así. Pues eso es lo que te diría Esto es un año y 14. en horas. Ya, pero no está en las 24. Bueno, en el Forex sí. Pero bueno, ponte que fueran 4 meses o por ahí. Pues lo que te dice es nunca hagas ninguna predicción que sea mayor de 4 Hombre, meses. es que esto es más para algo corto, ¿no? Claro. Otros Pero bueno, meses- tienes un número otros meses es matemático, más pasado. ¿sabes? Tienes un número matemático que te dice ni te molesta. Hombre, si lo ideal sería hacer cosas de minutos, porque cuanto más corto, más puedes hacer y más Sí, claro. te va a tener un resultado que tú en teoría tienes a un resultado medio. Sí, Si sí. tú haces 3 operaciones al año, pues puede pasar cualquier cosa. Y no tienes confianza estadística, etcétera. digamos. Y ahora esto es la explicación a la hora de simular el low y el high. Había dos opciones, que era o en primer lugar simulabas el valor del cierre y luego le añadías un aleatorio con lo que disponías del high y el low, o simplemente le sumabas el high y el low medio, que es lo que hice yo. Y básicamente esto lo que hace, pues al simular, cuando esta toca la barrera superior vende, y cuando esta toca la inferior, pues también vende. Esto quiere decir que cuando estás con detalle no tienes que simular el precio, sino tienes que simular el precio y el alto y el bajo Es de que esa hora. realmente las dos que tienes que simular son estas dos, porque tú tienes una hora, vas a vender si el precio más alto de esa hora te toca la barrera. Y esto es nada, esto es un resultado con el euro-dólar en minutos, de todo el histórico que había, que la media daba 0 prácticamente, y te da pues eso, es que tienes valores que no son significativos, o sea, que te da 0 básicamente. Y esto no sé, siempre no sé por qué, cuando hay algo de error, siempre tiende a dar valores positivos cuando el take profit es mayor que el stop loss,
y valores negativos cuando por ejemplo tengo un take profit de 75 y un stop loss de 225. Y esto no sé si es por algún error o no, o sea, no nos quedó claro si esto era por... Bueno, yo tenía la sospecha de que era porque al salto ese que te dabas cuando pasabas el nivel de take profit, lo hacías mucho menos, o sea, estabas dejando de ganar algo muy pocas veces, y cuando lo hacías al revés, al perder, estabas dejando de perder algo muchas veces. Entonces al final dejabas de perder algo muchas veces y al final te daba más positivos y el nivel de arriba era mucho más alto que el de abajo. Bueno, de hecho, si tú miras, bueno, claro, si miras la zona central, pues eso tiene que dar cero, porque si compras y vendes a la vez, pues... Y nada, pues de que el tema de esto es que esto, para que sea de utilidad, tiene que usarse con algo más. Por ejemplo, algo que te pueda estimar, que puedas estimar una medida distinta de cero y demás, para poder que las barreras te den beneficios positivos. El tema de también poder estimar un tiempo, que esto podría calcularse dividiendo, si tú sabes dónde están, por ejemplo, X momentos, viendo lo que es la tasa de cambio de las pendientes o ver cómo cambia. Bueno, nos habría alguna forma para poder estimar la pendiente en un momento dado, porque si no, no puedes. Y luego otra forma, que es lo que me gustaría meterme ahora, es el tema de que esto, o sea, todo el sitio que he mirado, o sea, lo utilizan para el tema de las opciones y demás. Y como parece ser, o sea, no entiendo mucho, pero parece ser que tienen determinadas normas y tal, o sea, sí, igual puedes sacarle más rentabilidad. Y nada, esto es eso lo que decía. Por ejemplo, si tú estás usando un stop loss móvil, este es, por ejemplo, uno que va con la pendiente. En el caso de tener una pendiente, podrías usar, por ejemplo, una barrera fija, uno que vaya paralelo a la pendiente que tú has estimado, y incluso otro que, por ejemplo, si tú tienes... Estas son las trayectorias simuladas, ¿vale? Lo negro es la desviación típica. O sea, digamos que el activo estaría siempre comprendido alrededor de esta zona. O sea, puede salirse perfectamente muchas veces mucho, pero lo más típico sería que estuviese por aquí. Entonces tú puedes, si tú has calculado esta pendiente, un stop loss que podría estar bien para saber si de repente tu cálculo de la pendiente no es correcto y se va a salir y sacarte antes de tiempo, no por ejemplo aquí abajo, sería hacer un stop loss que fuese paralelo a la desviación estándar. O sea, según, como tú sabes que el valor va a estar típico por aquí según está creciendo, si tú pones un margen de esa desviación típica, si eso se baja, hay muchas probabilidades de que te hayas salido de lo estándar, de lo típico. Sí, eso estaba pensando si se podría utilizar de forma inversa, es decir, que sacaras la MU en función de lo que te haya salido a ti de probabilidad. ¿Cómo en función de probabilidades? Es decir, como tú ya sabes, o sea, tú estás en un punto, miras hacia atrás, bueno, miras en varios puntos seguidos hacia atrás, entonces sabes que take profit, o sea, para un take profit y stop loss sabrías. Bueno, ya no es que sabrías eso, es que si tú miras hacia atrás puedes decir, bueno, igual ahora tengo la misma pendiente, ¿no? O... Claro. Que al final es lo mismo. O sea, es lo que estás diciendo tú, ¿no? Porque tú calculas eso y eso te sale porque tienes una pendiente determinada en ese punto. Eso es. Pero la cosa es que tú, la pendiente que has tenido del punto 0 a 10 horas, igual luego es justo al revés, las 10 horas siguientes. Claro. Entonces, si tú pudieses, estudiando patrones o con indicadores técnicos, que si es que funcionan y demás, saber justo cuándo vas a tener una determinada pendiente... Que primero no sabes, a no ser que utilicemos esto. Ya no es cuestión de saberlo, es cuestión de poder acertar esa pendiente un 53% de las veces. Ya. Hombre, puede ser con lo que has estado diciendo, lo que hemos estado hablando últimamente, de cuándo se te salen las pendientes fuera de la zona típica. Yo he estado mirando estos días con cosas, pues eso, de las medias móviles exponenciales y demás, pero claro. Es que no se sabe. Hombre, eso sería probar, ¿eh? Como tienes todos los datos. Claro. Y además que igual mejor probar algo cambiar y que probar acciones o algo de Forex, no sé. Sí, también. Bueno, ¿acordamos ya? Sí. Venga.